En la República Argentina. Atención jubilados, presten atención porque está su defensor, Eugenio Semino. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Qué tal, Eduardo? Qué placer Muy estar bien, con vos. gracias por venir. Vos me decías que los sábados trabajás mucho. Sí, en general sábado, mediodía o hasta la tarde. Ajá, porque seguís dando clases afuera. Sí. Sigo siendo docente. Cumplí 53 años de docente. Mirá. Porque fui maestro normal nacional de la última camada en la prehistoria. Trabajé como maestro. Sí, y después lo que me dediqué es a hacer docencia universitaria, y ahora tengo algunos posgrados en Argentina y desde hace más de 25 años en 2 posgrados en España y uno en Italia. O sea que la virtualidad fuiste un adelantado, porque sí. o no viajás, o sea... No pudimos viajar. Imposible, claro. Pero nos manejamos muy bien. Mirá qué bien. E inclusive con mucho menos trabas que en el propio país, donde las universidades estuvieron cerradas 2 años, ¿no? Es algo que no ha trascendido lo suficiente. Mira, recién hablábamos de ese tema con los muchachos acá a la mesa, profesor en la UTN, profesor, y dice que todavía no está abierto, o sea, sigue semi, ¿viste? Claro. Pero no, depende de la carrera, etcétera, ¿no? Sí, y inclusive hay carreras que necesitan de la presencialidad. La presencialidad, lo práctico y demás. Sí, claro. Me parece que, es una de las cuestiones que se han manejado tan mal en la gestión de la pandemia, ¿no? Hablando de pandemia y que no se fue, viste lo que está pasando en Austria, Alemania, vale señalarlo. Hay que señalarlo, no se fue, y mucho más la gente que te escucha y te sigue, el adulto mayor, lo sufrieron mucho, ¿no? En pandemia, esta cuarentena eterna se sufrió, sí, ¿no? en todos los sentidos, El primer dato, que de los más de 116.000 fallecidos que tiene Argentina, el 83% son adultos mayores. De aquellos que tuvieron la enfermedad y salieron de la etapa aguda, que hoy necesitarían tener seguimiento de las comorbilidades, tener rehabilitación, no se le está haciendo, no hay ni seguimiento ni rehabilitación. Y tampoco tienen el recurso económico para hacerlo, porque se dieron 2 circunstancias, Eduardo. Al comenzar la pandemia, las familias que podían ayudar perdieron ingresos. Por lo cual, cuando esto ocurre en una familia, el primer desplazado o autodesplazado es el adulto mayor. Le da prioridad a los pibes. Exactamente. Es la vieja ley del iglú, ¿no? La vieja ley esquimal, ¿no? Cuando el viejo ya no podía roer el pescado seco, porque tenía los dientes gastados, ahí se decía, se iba al polo, ¿no? Iba a morir para preservar la economía del iglú. Claro, era una economía muy elemental, pero en plena civilización del siglo XXI, en Argentina vemos este tipo de desplazamientos. Es un disparate, porque ese adulto mayor, a su vez, y vamos al punto, trabajó 30 o 40 años, depositó durante 30 o 40 años en el Estado argentino para poder tener una vida digna en la etapa postlaboral, etapa que ahora es la más larga de la vida. Sí, señor. Lo que se llama, que muchos gozan de buena salud para pero poder por supuesto, disfrutar. Sí. Fíjate, la vejez no existe como tal, existe el envejecimiento, pero en ese viejo criterio, cuando uno habla de vejez y toma como tal desde lo biológico, en los 60, 65 años que se toma en forma casi precámbrica en Argentina, desde lo político, desde lo económico, ves que tenés 20, 25 años más de vida plena. Claro. Y eso, cuando lo comparás con la adolescencia, cuando lo comparás con la juventud, con la adultez, ves que es la etapa más larga. Sin embargo, socialmente es la más desatendida. En una visión, ya te digo, muy
muy elemental, ¿por qué desatendida? ¿Por un tema económico? Porque en realidad el adulto mayor es negocio. Y lo digo bien. Sí, es claro. Negocio. Bueno, por el consumo en turismo, por el consumo... Ahora hay que ver si tiene para. Sí, mira, ahí hay dos platos en la balanza. Porque lo que decís vos yo coincido, es decir, es un reproductor de riqueza desde el consumo. Pero ¿qué pasa? En la concepción de sociedades donde sus dirigencias son muy elementales en términos del pensamiento, se lo toma como un gasto. Y a veces el negocio se hace desde la enfermedad, desde el consumo excesivo de medicamentos, desde lo que es la atención sanitaria en las etapas agudas, sin prevención. Porque a su vez muchas de esas empresas financian también los sistemas políticos, por ejemplo en Latinoamérica. Entonces déjamelo que el negocio para mí pasa por ahí. Y fíjate en un ejemplo elemental. Históricamente, vamos a tomar el primer ministro de Salud, Ramón Carrillo, año 1950, decía que el primer medicamento es el alimento, ¿no? Y planteaba lo que después ratifica Arturo Oñatibia, y tomo dos ministros de distinto color político. Decía que precisamente lo que había que hacer es un modelo sociosanitario que atendiera desde la cuestión social todo lo que es la prevención de las enfermedades, que atendiera en salud para evitar la enfermedad. Y cuando se da la enfermedad, que es un momento excepcional de nuestra vida, tengamos respuestas también. Y esto es lo que se ha ido abandonando. Para darle fuerza al otro. Exactamente. Hoy tenemos más un sistema de enfermedad que un sistema de salud. Porque se nos descubre siempre en la etapa aguda. Claro. Cuando la prevención es comer sano, es no tener estrés, es... Carrillo estaba muy asociada a su figura con haber eliminado el paludismo. Cuando llegó él había 3 millones de palúdicos, sobre todo en el noroeste argentino, y en poco más de 3 años quedó un 10%, 300.000. Y ahí no hubo vacuna, no hubo ningún medicamento en particular. Hizo que el personal de salud dejara el estetoscopio, se pusiera botas y fueron a secar los pantanos de Tucumán, del noroeste. Es decir, bien práctico. Sin pantanos no hay mosquito, no había enfermedad. Y bueno, el doctor Massa, el mal de Chagas y demás, tiene que ver con condiciones sociales inadecuadas, como hoy tienen que ver las parasitosis y demás. Hoy vos hablás con adultos mayores y la mayoría tiene que trabajar para poder encontrar un equilibrio en su casa con su señora o con su marido. Ahí es así. Y en otros casos tienen que vivir en la casa de los hijos y comparten, yo aporto alimento y vos me aportás una habitación, por ejemplo. Es así. Es así. Y eso es del siglo XIX, Eduardo, porque vos y yo, vos sos más joven, pero vivimos la etapa donde había una familia nuclear, ¿no? Es decir, sintetizando para los oyentes, había un papá que tenía muchos hijos. Hoy hay un hijo que tiene muchos papás. Es decir, hay otra estructura de familia. Por lo cual, la contención de la familia nuclear no es la que hoy tienen familias ensambladas y demás. Exactamente. Por lo cual, todo el sistema de cuidados tiene que ser apoyado por obras sociales, por el Estado. Y esto no es que genera un gasto para ese Estado, porque la persona lo vino pagando y todos los activos venimos aportando todos los meses en un sistema solidario. Sí. A vos, a mí me descuentan PAMI, aunque no lo lleguemos a usar. El tema es que ese dinero aportado va para otro destino. Sin lugar a dudas. Y este es uno de los problemas estructurales de la sociedad. Ese es uno. Y otro es que cada vez tenés menos
aportantes desde la formalidad. Claro. O sea, crece la informalidad, tenés menos aportantes. Es así. Y yendo a lo que decías vos, el adulto mayor tuvo que seguir trabajando en plena cuarentena. Y no porque los viejos seamos anti-cuarentena, porque es más, nosotros tenemos en nuestra memoria, mi generación, una epidemia que fue la poliomielitis. Cuando éramos chicos, íbamos a la escuela y al otro día había 3 bancos vacíos. Y esto fue en nuestra niñez. Y lo único que se podía hacer era higienismo. Sí, lo mismo que se hizo en la primera etapa de la COVID. Guardate, higiene y tapabocas. Exactamente. Y lavar las calles, lavarte las manos y demás. Ahora, la necesidad hizo que se violara la cuarentena porque el jubilado hoy cobra 1/3 de lo que necesita para vivir. Para vivir sin tirar manteca al techo. Vamos a los números, porque yo lo que estoy viendo es que hay muchos funcionarios que más allá que están peleados con la verdad, están peleados con las matemáticas también, ¿no? Dice, no, el jubilado ya cobra más que la inflación. Claro, esto se ha repetido mucho. Sí. Primero que históricamente el haber jubilatorio se vino depreciando, ¿no? Van sucediéndose las administraciones y siempre es una pendiente. Pero ahora se vio muy agravado por esto que señalábamos. Hoy el haber está en 25.900 pesos, 28.000 pesos van a ser las mínimas en diciembre. La canasta, la última medición que hicimos, que fue publicada el 6 de octubre. La canasta de jubilado. Del jubilado, que es una canasta que contiene gastos de vivienda. Que a veces la medición de la canasta habitual que hace INDEC y demás, o el propio gobierno de la ciudad, mide lo que es alimentos, vida cotidiana, alimentos, higiene, claro, salud, pero tenés que vivir en algún lado. Bueno, esa canasta nos dio 75.500 pesos para el mes de octubre. Cuando vos ves que seguimos hablando de 25.000, 26.000 pesos, o de 28 recién en diciembre, ves que hay 5 millones de adultos mayores, jubilados, pensionados, que trabajaron toda una vida, que cubren 1/3 de su canasta. Por lo cual, y ahí vuelvo a lo que decías vos, sí, tiene que haber los hijos de rueda de auxilio, si existen, o tener un ahorro si lo tiene, o seguir trabajando, esclavizados, inclusive porque trabajan en negro. Ahora, vos los seguís muy con mayor precisión por tu profesión, por tu trabajo. Yo durante la campaña electoral simplemente me aburrió bastante y me dio... No se habló del jubilado. Ni cómo resolver los problemas de la seguridad social. No les importa. Porque debieran discutir, por ejemplo, el financiamiento. El financiamiento hoy es... Caja que manotean para clientelismo político. Es así de simple. Sí, sí. Es más, sabe que el jubilado no lo vota. La mayoría no lo vota. Por eso, por primera vez en la historia, más allá de la administración que estuviera de turno, no hubo bono preelectoral para esta última elección. Lo hubo en la elección anterior, en las PASO, en el mes de septiembre. En agosto hubo un bono de 5.000 pesos. Que es una risa también, ¿no? Siempre es el agua entre los dedos el bono, ¿no? Sí. Pero ahora ni eso. Faltaba que le agregaran una tableta de sal para atravesar el verano, ¿no? Es decir, ahora, vos fíjate, para tomar estos 2 últimos años y sabiendo que en el 18 y 19 los jubilados perdieron 20 puntos respecto a la inflación. Que es más, fue la campaña del actual presidente, que decía que no bien asumiera, iba a recuperar esos 20 puntos vendiendo las LELIC. Ahora, ¿viste con qué facilidad se promete y después no se cumple, ¿no? Absolutamente. ¿Con qué facilidad? No hay forma legal
de cuestionar a esos funcionarios que están prometiendo y después te lo van a argumentar, decir no pudimos porque se dieron... Mira, Napoleón decía que nunca se miente más que después de la caza y la pesca, que durante una guerra y que antes de una elección. Así que históricamente las promesas incumplidas han existido. Ahora, me parece que ya se ha exacerbado demasiado el tema, porque, es más, se desdicen el mismo día, ¿no? Dicen a la mañana y a la tarde. Y en distintos temas. En tema jubilados fue esto que acontecía, decía esta pérdida. La fórmula... Claro, previo a la fórmula, y hay algo de mucha actualidad al respecto, durante el 2020 se suspendió la movilidad, la ley de movilidad que regía. Y todos los reajustes... Decreto de necesidad y urgencia que se van a convalidar ahora. Es de esta gran cantidad que están apurados en convalidar. Esos decretos, nosotros y tantos otros, pero nosotros a través de un amparo colectivo con el patrocinio de Andrés Gil Domínguez y de Adrián Trócoli, un constitucionalista y un previsionalista, hicimos un amparo para que cada jubilado no tuviera que demandar individualmente, para que se les pague la diferencia que en menos se le pagó durante esos decretos de necesidad y urgencia durante todo el 2020. Eso lo tiene la Corte. O sea, pagaron menos que la fórmula del anterior gobierno. Menos que la fórmula y menos que la inflación. Es decir, aún con decreto. Aún con decreto. O sea, y ellos te dicen que la fórmula actual hace que el jubilado perciba más que con el gobierno anterior, en la fórmula anterior. Claro. Ahora, ¿es así o no eso? Ahí vamos a la fórmula. La fórmula actual es la que se vota por ley en el mes de diciembre del 2020. Sí. Que dijeron quien las defendieron, la diputada Vallejos, que después se desdijo, se arrepintió, y el diputado Heller. Bueno, Heller es banquero, así que tiene otra visión de la... Banquero para algunos, Sí, bueno, o por lo menos no es un jubilado de la mínima, ¿no? Entiendo, sí. Bueno, hicieron una defensa diciendo que se iba a recomponer el haber a partir de esto. ¿Qué pasó? Te doy los números. Con esa fórmula, que es la que está vigente ahora... Atada al salario, ¿no? Fundamentalmente está atada mitad salario, mitad recaudación. Ok, no a la inflación. No a la inflación. Que era lo que propusimos muchos, casi todos, quienes nos invitaron a opinar. Aunque ¿qué propusieron esto? ¿La que está hoy? Hablábamos todos de poner una cláusula de garantía por inflación. Está bien. Porque en Argentina, si no perdés siempre. Todo ahora, pero en caso de subir la inflación, gatillo, inflación. Claro. Muy bien. Pero te digo, esto inclusive economistas de distintos pensamientos, de distinta ideología y demás coincidían en esto, porque es de sentido común. Decían que no porque la inflación iban a ser 29 puntos, ¿no? El presupuesto decía eso. Se les pasó un poquito. Claro. Entonces, veamos los números. En marzo de este año, esa fórmula reajustó 8 puntos. En el mes de junio, reajustó 12. 12 y 8 son 20. En ese semestre la inflación fue 25. Primer semestre de este año. Vale decir, perdieron 5 puntos. Más de lo que ya habían perdido durante los años precedentes. Ahora, en septiembre reajustó 12 puntos la inflación. Estoy dando números redondos. La fórmula, perdón. Reajustó 12 puntos. Entonces se emparejó lo que era la inflación acumulada y lo que era el haber. Sí. Pero se emparejó por un día. ¿Por qué? Porque después, lo mismo va a pasar en diciembre, el jubilado tiene 3 meses con el mismo haber, mientras que la inflación se sigue dando. Actualizando. Exactamente. ¿Qué vemos? Que van a estar en diciembre abajo entre 10 y 15 puntos según las categorías. Y esto va de suyo
que cuando vos ves la suma, porque quienes tenemos la panza llena podemos hablar de porcentajes. Los jubilados, ¿qué te preguntan? La primera pregunta que te hace, ¿sabés si va a haber aumento? Exactamente. ¿Sabés si va a haber aumento? Digo yo el otro día, sí, el 12%, no, eso sí, como que ya no existe. Y aumento. Y vos fíjate qué asco me qué dan, visión directa tienen. No los jubilados, sino No, que manejan esto, la verdad que con vos lo hemos discutido muchas veces. Es una estafa, pero así en la cara. Bueno, ahora vamos al financiamiento para no robarte tiempo, pero en conclusión, el reajuste del mes de diciembre van a ser 3.000 pesos, es decir, 100 pesos por día. Es decir, para tener dimensión del abuso y el maltrato que hay sobre el adulto mayor. Sí. Y decíamos que no hubo debate respecto al financiamiento, que es el tema central. Hoy hay una relación de activo-pasivo de 1 a 1.2, 1 a 1. Por lo cual, olvídate. Sí. Y en cuanto a la otra parte que aportan, el único, que son impuestos, el único que está poniendo plata es el IVA. Entonces, vos fijate lo perverso, que es el más regresivo de los impuestos. Poniendo. Sí, pone el 11% El tema es todo mensual. lo que sacan. No, por eso. Pero, bueno, a esto te agrego, a este financiamiento absolutamente insuficiente, te tengo que recordar que hay 7.200.000 jubilados y pensionados, pero ANSES paga 28 millones de cheques todos los meses. Por los distintos planes. Ahí está. Que seguramente de gente que necesite y demás. No, que vayan a laburar. Eso pero mirá, no lo puedo entender, es algo que me supera. Bueno, que nunca va a dar la cuenta, Eduardo. Me supera, obviamente, pero gente que tiene que ir a trabajar, ¿entendés? Y el otro que aportó se la sacan. No lo puedo entender. El que trabajó y aportó no cobra. Y aportó no cobra, ¿viste? No lo puedo entender. Gracias por tu visita. Siempre. No, al contrario, agradecido soy yo. Eugenio Semino. ¿Hay algún lugar donde te ubiquen? Sí, cómo no. Mira, 4338-4900 con 011. Si llaman del interior es la Defensoría. Tercera edad @defensoría.org.ar. Y en la página web nuestra es www.gerontovida. Gerontovida. Directamente, y a su vez hay un canal de YouTube que se pueden, que es Gerontovida TV, que se pueden suscribir, todo obviamente. Y ahí tenés toda la actualización. Sí, y todos los temas, van a encontrar desde estas cosas que estamos hablando, hasta cohousing, hasta cómo tratar las mascotas y demás. La vida es todo, ¿no? Sí, la vida es todo, exactamente.